El querigma. Padre Quintín López Cheza. Buen día a todos los que nos están escuchando y los que nos sigan en estas breves catequesis sobre el querigma, sobre lo que los católicos proclamamos, que es lo que Jesús nos enseñó. Claro que partimos del tema principal, el amor gratuito, incondicional de Dios. Decíamos con San Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios me deje de amar, tú tampoco. No solamente a mí, a ti, a todos los seres humanos, sin excepción. Porque Dios ama a todos. Y luego nos planteamos el por qué, si Dios nos ama tanto, ¿por qué no nos experimentamos amados? ¿No? El que es amado se siente feliz, se siente dichoso. Y luego, si Dios también nos creó para amar, ¿por qué nos cuesta tanto amar al otro? ¿No? Y decíamos que la causa, la raíz fundamental de todo esto es el pecado. ¿No? Dios había dicho, no pequen porque se mueren. Pero el maligno dijo, no, serás como Dios. Se te olvida que eres criatura, salida de las manos del Padre, y serás como Dios. Y tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y vimos las consecuencias del pecado. Se rompió la relación amorosa con Dios. El hombre le entró el miedo. Miedo a ser destruido, a ser castigado. Por eso se escondió de Dios. Y por eso cuando reconoce su realidad de pecado y se esconde, ¿no? Y cuando Dios le pregunta por qué pecaste, él se quiere salvar, se quiere salvar. Y entonces le echa la culpa, decíamos, a la mujer y le echa la culpa a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste por compañera, ¿no? Y la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Y se rompe entonces la relación amorosa entre los seres humanos. Por eso nos cuesta tanto amar al otro como otro, ¿no? Hay un filósofo, Sartre, que decía, el otro es el infierno. Parece que así vemos al otro como el que nos destruye, como el que nos afecta la vida, ¿no? Y decíamos que Dios, que nos ama, no se pudo quedar con los brazos cruzados e inmediatamente promete un Salvador. Uno que te salve del pecado, ¿no? Y por eso anunció que de una mujer vendría uno que vencería el pecado. Que ella misma estaría sin pecado porque le aplastaría al maligno, ¿no? Y nos daría el fruto de sus entrañas, que es su Hijo Jesucristo. Y por eso llegamos a este tercer tema, que es el centro de todo el Evangelio, ¿no? Proclamar a Jesucristo como el Salvador. De hecho, el nombre de Jesús, que dijo el ángel a María que había que nacería un hijo y cuál sería llamado Jesús. Jesús significa Dios salva, ¿no? El mismo San Juan, al empezar su evangelio, ya en el capítulo 3, nos dirá cuánto ama al mundo que le entregó a su Hijo único, ¿no? Para salvarlo, para salvarlo. Y esa es la gran noticia. Les digo, es lo que anunciamos los católicos, no sé si se han dado cuenta, pero todos los días anunciamos eso. Cuando vamos a la Eucaristía, después de la consagración, ¿qué decimos? Todos los días. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Eso es lo que proclamamos los cristianos, que Jesucristo es el Salvador, ¿no?
Y nos viene a salvar de aquello que nosotros no nos podemos salvar. Si nosotros nos pudiéramos salvar solos, pues no necesitaríamos un Salvador. Pero la situación del pecado nos dejó con una inclinación al mal, por un lado. Y por otro lado, con esta imposibilidad de realizarnos plenamente, porque solamente uno se realiza plenamente en la medida que ama. Por eso hoy quisiera presentar a este Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. El querigma, así decimos, querigma quiere decir la proclamación. Y el centro de la proclamación es Cristo es Salvador. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Un texto que quisiera yo comentar con ustedes porque nos une el tema del pecado con el tema de la salvación es de San Pablo también. El primer tema lo reflexionamos nada más con una cita, con un texto que fue de la carta a los romanos y de San Pablo, fue el capítulo 8, de ahí lo tomamos. Ahora vamos a tomar un poquito antes, el capítulo 7, del versículo 14 al 25, que cómo nos habla San Pablo de esta realidad que hemos estado diciendo en los temas anteriores. Les invito a escuchar atentos el texto y lo comentamos brevemente. Entonces, dice el capítulo 7 del versículo 14 al 25. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas que yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino es el pecado que habita en mí. Pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley en queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me compadezco de la ley de Dios, según el hombre interior, pero me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado, que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas por Jesucristo a nuestro Señor. Así pues yo mismo, quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así platica el drama del pecado y anuncia Pablo la salvación. Quizás muchas veces hemos repetido este texto muy sintetizado, ¿no? Decimos, ¿por qué el bien que yo sé que es bueno, que en mi interior me doy cuenta que es bueno? El bien es amar. ¿Por qué si sé que es bueno y que lo quiero hacer y que me dispongo a hacerlo, no lo hago? ¿Y por qué el mal, que yo sé que está mal, que no lo quiero hacer y lo hago? Entonces dice San Pablo, entonces no soy yo el que decide, no soy yo el que quiere hacer las cosas. Algo me esclaviza que me impide hacer el bien que yo quiero hacer y que me hace hacer el mal que yo no quiero hacer. El pecado me esclaviza, ¿no? Y me produce la muerte. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces proclama, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién podrá salvarme? Jesucristo, el Señor. Miren, hermanos, nosotros somos cuerpo
somos mente y somos espíritu. ¿Qué sucede cuando nos enfermamos del cuerpo? Pues buscamos un médico, alguien que sepa de medicina natural, un enfermero, alguien que sepa de la medicina para curar el cuerpo. Y acudimos a él, ¿no? Y nos confiamos si sabe cómo sanarnos. También somos mente. ¿Y qué pasa cuando nos enfermamos de la mente? Pues vamos con el psicólogo, vamos con el psiquiatra, que nos ayude, ¿no?, a estos desajustes mentales que van sucediendo en nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando nos enfermamos del espíritu? Cuando se mete en tu corazón el rencor, el resentimiento, el odio, ¿no?, el rechazo a los hermanos, el no poder soportarlos, ¿no?, el aunque no quiera, pero les hago mal. ¿Quién me podrá sanar de esa raíz profunda que me impide hacer el bien que yo quiero, ¿no?, y que me inclina a hacer el mal que yo no quiero? Pues el único va a ser Dios. Y lo ha querido hacer a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, necesitamos sanar el corazón. Es verdad, Jesús nos sana íntegramente. ¿Cuántas veces no lo vemos en los evangelios? Sanando a enfermos, a ciegos, a cojos, ¿no?, a leprosos. De muchas enfermedades va sanando. También lo vemos sanando de la mente, esquizofrénicos y gente que tiene problemas mentales, que a veces se confunden ahí con posesiones demoníacas, ¿no? También venciendo las posesiones. Pero lo que más nos destruye, porque ya ven, la enfermedad siempre nos va a llegar. Nada más con los años uno se va debilitando y empiezan los órganos a fallar. Y entonces, por más que le cuidemos tantito, pues se van acabando, ¿no? Y como no hay repuestos, bueno, si hay repuestos, pues ya ven que son muy poquitos, está bien difícil, ¿no? Pero nada más con que uno vaya viviendo, se va el cuerpo enfermando, digamos, ¿no? Y también de la mente, cuántas cosas vividas y mal integradas, ¿no?, nos hacen mal, nos enferman también. Pero lo profundo, lo que nos destruye realmente, lo que nos quita la paz, lo que nos mata, es el pecado. Ya lo había dicho, no peque porque se mueren, esa es la consecuencia. Y de ahí que resulta que vivimos con un miedo terrible a la muerte. Alguien me dirá, bueno, no lo exageres, ya nosotros ahí habemos muchos que a la muerte no le tenemos miedo, ya sabemos que nos vamos a morir, etcétera, etcétera. A veces llega un momento hasta que anhela uno ya morirse, etcétera, etcétera. No solamente la muerte física que sí nos causa cierto miedo, ¿no? Porque es así como acabarse, terminarse, ¿no? Para muchos ya ven que piensan que morir ya, ahí se acabó el ser humano, ¿no? Entonces sí, produce eso, que todas mis capacidades, todas mis potencialidades, todo mi ser humano se termina, se acaba, ¿no? Y algunos con muchos años, otros con poquitos años, pero el hecho es que a todos nos llega ese momento. Pero sabes que el miedo a la muerte no es tanto la muerte física, sino es a la muerte del ser, lo que algunos llaman la muerte ontológica. ¿Por qué no puedes amar a tu mujer? Porque te destruye con su manera de ser, con lo que tú llamas sus exigencias, porque no hace lo que tú quieres, porque no la soportas como es. ¿Por qué no amas a tu marido? ¿No? A tus hijos, a los demás. Porque sus errores, sus fallas, sus pecados, ¿no?, te lastiman y te destruyen, ¿no? Hoy en la misa de hoy decía San Pablo, sopórtense unos a otros por amor. Porque llega el momento en que si todos somos pecadores, brota nuestro pecado y no hay otra más que poder soportar al otro en su pecado, ¿no? Nosotros no soportamos. Hay tanto miedo a morirnos, ¿no?, esta muerte del ser, ¿no?, que si tú siento que me destruyes con tu manera de ser,
con tu soberbia, con tu egoísmo, con tu prepotencia, con tu violencia, con tu indiferencia, con tu maltrato, pues ya te rechazo. ¿Cómo te vas a soportar por amor? Mejor me voy de la casa. Por eso hay divorcio, por eso hay tantas cosas. Uno sale corriendo cuando surge el pecado del otro. Bueno, citaba que en la primera lectura de hoy es la invitación de Pablo, entre varias cosas. Sean compasivos, sean misericordiosos, trátense bien, acéptense, ¿no? Porque el otro es Cristo, así es lo que decimos nosotros. El otro es Cristo, ¿no? Decía que Sartre dice, el otro es el infierno, te destruye, te mata. No, dice Jesús, el otro es Cristo, lo que tú le hagas al otro, a mí me lo hace. Para amar a Dios es la única manera de amarlo, es amando al prójimo. Pero entonces, ¿por qué no puedo amar al otro? Porque surge su debilidad, su pecado, y eso me destruye. Y yo le tengo tanto miedo a la muerte. Si me enferma alguien y yo tengo que gastar dinero en él, y yo tengo que desvelarme para cuidarlo, ¿no? Y yo tengo que cargarme su trabajo. No lo soporto. No lo soporto. Y entonces morir a mí mismo, a mi comodidad, a mi descanso, a mis bienes, eso me hace rechazar a los hermanos. Entonces experimentamos lo que Pablo dice, una esclavitud. Porque no soy yo el que libremente decide el bien y lo hace, o decide no hacer el bien y lo dejo de hacer. ¿Cuántas veces tú mismo has reconocido, como yo, que estamos haciendo mal y que eso no está bien, que eso está dañando a los otros y a uno mismo? Y sin embargo no podemos dejarlo. Es decir, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad? Dice, gracias sean dadas a Dios, dice Pablo, porque en Jesucristo nos mandó al Salvador. ¿No? A eso vino Jesús. Y repito, eso es lo único que anunciamos los cristianos. Ya después lo vamos explicitando de alguna manera, pero lo único que anunciamos todos los días, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que la muerte ha sido vencida, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Por eso proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven para que yo también, ¿no?, pueda vencer la muerte, ¿no? Que no tenga yo miedo a morir. Ya ven que el mandamiento principal de Jesús es: ámense unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el otro. Y tú dices, yo puedo dar la vida por el otro, y más cuando el otro me lastima, me ofende, me maltrata, no me da mi lugar. No, yo al otro también lo quiero eliminar cuando se pone en ese plan. Pues mira, Cristo ha vencido la muerte. Y Cristo ha resucitado. Ese es el centro de nuestra fe. Y ha subido al cielo. Y ahora está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Yo quisiera ver con ustedes la primera predicación que tenemos registrada así en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que es la predicación de Pablo, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 14 al 36, es la primera predicación. ¿Se acuerdan que después de que Cristo muere y resucita, y los apóstoles por miedo están escondidos, están encerrados, pero también están con María Santísima en oración, desciende el Espíritu Santo? Luego hablaremos de él. Y entonces Pedro sale y tenemos registrada la primera predicación. ¿Qué proclamaban? Repito, querigma es proclamación, ¿no?, de la buena noticia. ¿Qué proclamaba Pedro? Escuchemos en el texto este de capítulo 2 de los Hechos, del versículo 14 al 36. Dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de todo Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. No están estos borrachos como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día, sino es lo que dijo el profeta.
sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre a quien Dios acreditó entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre ustedes, como ustedes mismos lo saben, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándole en la cruz, por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándolo de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonará mi alma en el Hades. No permitirá que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo en tu rostro. Hermanos, permíteme que les diga con toda claridad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba pertenece entre nosotros hasta el presente. Permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra, Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a mis enemigos por escabel de mis pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llamen al Señor Dios nuestro. Bueno, ojalá, como dice Pedro, presten atención. ¡Hey, atentos a lo que voy a decirles! Escuchen, por favor, lo que les quiero decir, ¿no? Eso es importante, fíjense, ya decíamos, la fe viene de la escucha de la palabra. Pablo en otro texto dice: basta que tú proclames con tus labios y que brote de tu corazón y confieses que Jesús es el Señor para ser salvado. Que reconozcas a Jesús como el Señor y serás salvado de esta esclavitud y de este miedo a la muerte, ¿no? El pecado. Pero luego dice: pero ¿cómo vas a conocer a Jesús si no hay quien te lo anuncie? ¿Y cómo va a haber alguien que te lo anuncie si no es enviado para anunciarlo? Por eso dice: de la predicación brota la fe. Así es que hoy no estamos dando nomás unas explicaciones, unas enseñanzas. Queremos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo la buena noticia. Porque basta eso, que tú
puedas reconocer a Jesús como el Señor para ser salvado. Por eso Pedro empieza, dice que levantó la voz, que él quería que lo escucharan, ¿no? Y dice, presten atención a mis palabras. Fíjense la hora que es mediodía, no estamos borrachos. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo lo que los profetas anunciaron, ¿no? Que el Espíritu Santo iba a ser derramado por Dios y que los jóvenes y los ancianos iban a profetizar por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Lo que mismo que dice Pablo después, lo dice aquí Pedro. Basta que reconozcas a Jesús como el Salvador y serás salvado. Y luego sigue Pedro. Israelitas, escuchen las palabras. Desde esta insistencia, Santo Tomás decía, a Dios no lo podemos ver, espíritu. No lo podemos tocar, espíritu. No lo podemos gustar. No lo podemos oler. ¿Qué sí podemos? Escuchar. Escuchar. Por esta insistencia, hermanos, escuchen. ¿Cuál creen ustedes que es la primera palabra que Dios le dirigió a su pueblo cuando le habló como pueblo ya ahí en el monte Sinaí con Moisés, cuando hizo la gran alianza y le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo? La primerita palabra que dijo Dios a su pueblo fue Shema, que en hebreo significa escucha. Escucha, Israel, el Señor es el único Señor, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Escuche. Así se encuentra uno con Jesús, como es una persona. Como si tienes amigos verdaderos, si tienes a tu esposo, tu esposa, personas queridas. Unos novios se empiezan a tratar, primero ni se conocen, luego se acercan, empiezan a hablar, se empiezan a escuchar, se empiezan a conocer, empieza a crecer la relación hasta que deciden unirse porque brota el amor, ¿no? Por eso Pedro insiste, israelitas, escuchen estas palabras. Y ahí viene la proclamación de Jesús. Ese Jesús de Nazaret, no otro, ese Jesús a quien Dios acreditó entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Está hablando a los judíos, está en Jerusalén, fueron testigos de lo que Jesús hacía. Claro, los mismos apóstoles también. Dice, Dios lo acreditó con señales, con prodigios, con milagros. ¿Y qué pasó? Lo acreditó que como el Señor de la vida, como el sanador, como el salvador. ¿Y qué sucedió? Que ustedes lo entregaron a la muerte. Lo mataron, pues. Claro, dice antes, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios para que fuera matado en la cruz. Sí, porque a Jesús propiamente no podemos decir que lo mataron. Acuérdense que muchas veces lo querían matar. Dice que él se escabulló entre la gente, ¿no? A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Empezábamos diciendo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para manifestarnos su amor, para salvarnos. Y el hijo entregó su vida, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el otro. Así sí, el hecho concreto sí, que los judíos intervinieron, que los romanos intervinieron y que lo mataron al Señor de la vida, ¿no? Pero según designio de Dios, porque era la muestra de tanto te amo hasta dar la vida por ti. Y Jesús, que lo había enseñado de parte de Dios, lo vivió muriendo en la cruz, ¿no? ¿Y qué sigue? Que a ese que ustedes mataron, el Padre Dios lo resucitó, librándolo de todos los dolores. El
Padre Dios lo resucitó. Por eso el anuncio es: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso dirá Pablo: todo lo que nosotros proclamamos y enseñamos no tendría sentido si Cristo no hubiera vencido la muerte. Dice, y hace una relación con David. Dice: hermanos, todos respetamos y valoramos a David como el hombre de Dios que ha sido. Pero David se murió y ahí quedó muerto. De hecho, la tumba de David la veneramos, la tenemos entre nosotros, la visitamos. Pero no, a Jesucristo lo resucitó. Y dice, y David había previsto esto, porque él había tenido la promesa de parte de Dios que alguien de su descendencia, ¿no?, sería este Mesías, este Salvador, ¿no? Y entonces Jesús no fue abandonado a la muerte. Jesús no quedó en una tumba. La tumba quedó vacía. El Padre de Dios lo resucitó, ¿no? Dice, y de eso nosotros somos testigos, dice Pedro. Y no solamente, hermanos, porque lo vieron resucitado. Sabemos por la Escritura que durante 40 días, número simbólico, Jesús se presentó resucitado a los discípulos, que como no entendían bien eso de la resurrección, porque hasta esa fecha nadie había resucitado, les costó tanto aceptar al Cristo resucitado. ¿Se acuerdan que cuando María Magdalena le va a decir a los apóstoles, resucitó el Señor? Dice que no le creían, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los de Maús iban ya de regreso a su tierra, ¿no? Y se encontraron con Cristo resucitado y lo reconocieron en la fracción del pan y regresaron a decirle a los apóstoles que había resucitado? Tampoco les creían, ¿no? El mismo Tomás, ¿se acuerdan, no? No estuvo en la primera encuentro del Cristo resucitado con los apóstoles, y cuando le dijeron, ya resucitó el Señor, tampoco pudo. Jesús tuvo casi que imponerse. Tóquenme, denme un pescadito, como con ustedes. Fueron testigos del Cristo resucitado. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que este Cristo resucitado, ¿no?, y que subió al cielo y que está sentado a la derecha del Padre, ha enviado con el Padre al Espíritu Santo, que es el que hace la resurrección en nosotros. ¿Sabes por qué los apóstoles son testigos de la resurrección? No tanto porque hayan visto a Jesús, que sí pasó, lo atestigua la Escritura, sino porque ellos experimentaron la resurrección. ¿Cómo puedes tú ver a Pedro un poquito antes de la muerte negando al Señor ante una muchachita que le dice, tú eras de ellos? Y le ganó el miedo a la muerte, ¿no? Y lo negó. ¿Y cómo lo puedes ver después? Predicando aquí a esas gentes que se acuerdan que venían de todas partes, porque era la gran fiesta en Jerusalén. Entonces había judíos que vivían en otros países y se concentraron para la fiesta y todos le entendían, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver ahí con este valor, con esta seguridad? Y luego cuando el gobernador le dice, o dejan de predicar a Jesús o los matamos, primero hago caso a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos testigos porque hemos experimentado cómo Dios nos ha pasado de la esclavitud y del miedo a la muerte a la resurrección, dándonos su Espíritu Santo, ha derramado su Espíritu. Y es lo que ustedes están viendo y oyendo. Pues, ellos eran pescadores, ellos eran agricultores, uno había sido cobrador de impuestos, uno había sido de esos rebeldes que querían quitarse la bota romano, ¿no? Celotas, pues. Pues mira, este Cristo que ustedes mataron, el Padre Dios lo ha resucitado. Y sepan que Dios lo ha constituido como Señor y Cristo, es decir, ungido, lleno del Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, ¿cómo viene esta salvación del pecado? Primero, Jesús es el Señor, es el Salvador. Fíjense los títulos. El Mesías. Acuérdense que en hebreo Mesías significa
ungido, porque el aceite que ungían como signo del Espíritu de Dios, ¿no? Ya ves que el aceite, se hace mucha medicina con eso, el aceite fortalece los músculos de los deportistas, el aceite es alimento, ¿no? Es un gran signo para decir que es el Espíritu, ¿no? Por eso el ungido, el Mesías, quiere decir el ungido. Y ese Mesías en hebreo se dice en griego Cristo. Cristo es ungido, el mismo. Y en nosotros en español decimos ungido. Así es que Mesías, Cristo, ungido es lo mismo, distintas lenguas. Pues mira, lo importante es que a este Cristo que ustedes mataron, el Padre Dios lo ha resucitado y ha subido al cielo y está como Señor. Fíjense que la primera confesión de fe de los cristianos, el primer credo, era una frase: Cristo es el Señor. En griego, Señor se dice Kyrios, y es la palabra que usaron Kyrios para traducir Yahvé del hebreo. Recuerdan que es no el nombre de Dios, pero es como se identifica Dios con el pueblo de Israel, Yahvé, el que soy, ¿no? Pues bueno, ya en el griego, ya saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra que se usó fue Kyrios, y en español, el Señor. Pues Dios el Padre lo ha constituido como Señor, como Mesías, como Salvador, y está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Este es el Salvador, este es Jesucristo, ¿no? ¿Que cómo te salva? Muriendo, sin ningún pecado, ¿eh? Murió como malhechor. Frase fuerte que dice la Escritura. Murió como un delincuente, porque la cruz era para los delincuentes malvados, ¿no? Entonces, murió como malhechor, como pecador, murió Jesús, sin tener pecado. ¿Por qué? Porque se cargó nuestros pecados. Porque Él quiso pagar nuestros pecados. Por eso, en la cruz están perdonados todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan cómo el primero que recibió este beneficio fue uno que estaba ahí en la mera cruz, junto con Él, muriendo, ¿no? Y que había sido un delincuente, ese sí, porque Él lo reconoce. Cuando el otro ladrón decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos, ¿no? Este dice, oye, nosotros estamos aquí porque estamos pagando lo que hemos hecho, pero este no debe nada. Y se vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pues mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos tus pecados están perdonados. Por eso desde el inicio, San Juan Bautista, ¿se acuerda cómo presentó a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, ¿no? El que viene a salvar, no viene a condenar. ¿Se acuerdan que antes los judíos había sacrificios todavía de animales en tiempo de Jesús? Y se sacrificaba el cordero en la fiesta de la expiación. De hecho, en la fiesta que hoy se llama Yom Kippur, así se llama, llamado la fiesta del perdón de los judíos, ¿no? Se sacrificaban 2 corderos. Bueno, se ponían 2 corderos, ahí, en esa fiesta del perdón, todos confesaban sus pecados, como que se los echaban encima a los corderos, y a uno lo mataban para que pagara por los pecados, y al otro lo soltaban al desierto para que se perdiera, ¿no? Pues Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y esa muerte, y esa resurrección, y esa ascensión al Padre, nos envió al Espíritu Santo. Cristo es el Salvador. ¿Y cómo nos salva? ¿No? Decía, muriendo por nosotros. Fíjense la buena noticia, ¿no? Todos los pecados han sido pagados por Jesús. Los de antes de Jesús, los de tiempo de Jesús y los que tenemos nosotros ahora. Jesús ya pagó por todos los pecados. A eso le llamamos la redención. Él nos redimió. Pagó por nuestros pecados. No debemos nada, ¿no? Él se cargó los pecados y pagó por nosotros, ¿no? Y nos manda el Espíritu Santo para que descubramos esta situación de pecado que todos tenemos.
¿no?, que platicábamos con San Pablo, y para sanarnos. Por eso, incluso en la cruz, a todos nos impacta escucharlo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sí sabe, ¿no?, que si pecamos, ya lo dijimos en el tema anterior, ¿no?, porque el padre de la mentira nos ha engañado. Y llega el momento en que estamos tan engañados que el bien que tenemos enfrente no lo vemos como bien, y entonces por eso lo rechazamos. Y el mal que está también enfrente de nosotros no lo vemos como malo, y por eso vamos ahí. Como Jesús sabe, ¿no?, que nosotros estamos engañados por el padre de la mentira, ¿no? Pues entonces dice, Padre, perdónalos, es que ellos no saben lo que hacen. Y ellos quieren hacer el bien. No pueden, Padre, no pueden. Tú no puedes amar a tu mujer cuando te vuelve exigente, cuando quiere que tú actúes como ella dice. Tú no puedes actuar a tu marido que abuso, que quiere imponerse, que usa la violencia, ¿no?, que te trata con indiferencia, ¿no?, que está, bueno, pongo esposa, esposo, pero pongo hermano y pongo sacerdote y pongo todos, ¿no? Como que el pecado nos envolvió así en una burbuja, ¿no?, que nos impide pasar al otro y aceptarlo como es. Cuando el Señor nos invita a amar al otro, ¿qué cosa es amar al otro? Conocerlo, aceptarlo como es y hacerle el bien como es, no como yo quisiera que fuera, porque eso no existe. El otro es como es, pero amar al otro como otro. Y todavía, como dice la fe, como dice el Señor, el otro es Cristo. Eso es lo que Jesús nos habla, ¿no? Todo lo que le hagas a mi hermano, me lo haces a mí. Entonces, estamos imposibilitados, necesitamos ser sanados, salvados, ¿no? Por eso a Jesús lo criticaban mucho, porque se juntaba con los pecadores. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo. No sé cuándo estén viendo ustedes el programa, pero hoy que lo estamos aquí grabando, estamos celebrando a San Mateo. ¿Cómo veía la gente a Mateo? Un publicano, cobra los impuestos para los romanos, tenía libertad para cobrar impuestos, entonces compraba lo que quería, se había enriquecido a costa del trabajo del pueblo, ¿no? Lo veían como un traidor, como un hombre malvado, ¿no? Lo señalaban con el dedo, se apartaban de él. ¿Cómo lo vio Jesús? Es que nomás pasó, lo vio sentado en el banco ahí de impuestos, y nomás le dijo, sígueme. Y Mateo recibió en ese momento el Espíritu Santo, porque dice que se levantó y lo siguió, y lo invitó a la fiesta, a su casa a comer. Y claro, pues ¿quién va a la fiesta? Los judíos no iban, sus compatriotas no van, porque lo veían como alguien impuro, vendido a los romanos, ¿no? Pues los que van a la comida con él son sus amigos, también publicanos, también cobradores de impuestos, ¿no? Y ahí están los fariseos juzgando, escandalizados, porque el maestro de ustedes, le dicen a los apóstoles, se junta con pecadores. Pues no se dan cuenta que yo vine a sanar, vine a los enfermos, no vine para los buenos, porque no hay, el único bueno es Dios. Vine por los pecadores. Si ustedes captaran que lo que yo quiero, dice Dios, es misericordia y no sacrificios. Por eso proclamamos todos los días que Cristo ha muerto, pero ha resucitado y ha subido y está sentado como Señor. Y es el Mesías, el ungido, el lleno del Espíritu Santo, que nos comunica el Espíritu Santo, nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Ya de alguna manera, San Pedro en la primera predicación nos dicen, escuchen la palabra, traten a Jesús. De la predicación empezarás a ver esta vida que propone Jesús.
este camino que propone Jesús. Al final de la predicación, dice que la gente se acercó a los apóstoles y a Pedro y preguntaban, bueno, ya pasó todo esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Ya lo matamos, ¿ahora qué hacemos? O sea, matemos al Señor de la vida y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Conviértanse y que cada uno de nosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Así es que ese va a ser nuestro siguiente tema, el creer en Jesucristo, la fe y la conversión. Pero ahorita lo que queremos centrarnos es en el Salvador, en Jesús el Señor, el enviado por el Padre, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para poder creer en Jesús, pues hay que irlo conociendo. Algo que nos puede ayudar, como para cerrar este tema así brevemente, es escuchar al mismo Jesús. ¿Qué dice Él de Él mismo? Y de su misión, y a qué vino, y cómo nos salva. Porque no basta que a mí me digan, este es el Salvador, sino que ¿cómo me salva? ¿Cómo se presentó Jesús? Habría muchas maneras, siempre he dicho, es que el Evangelio se trata de esta buena noticia, explicarla de muchas maneras, y con ejemplitos, y con comparaciones, y de muchas formas, para que la podamos comprender. Yo usaré hoy el texto de San Lucas en el capítulo 4, en el versículo 14-22, esos versículos. ¿Se acuerdan? Es cuando va a su tierra, es sábado, como buen judío va a la sinagoga a escuchar la palabra y a orar, que es lo que se hace en la sinagoga, ¿no? Pues él va a la sinagoga y como se proclama la palabra, le dieron el texto, el rollo que tocaba leer ese día, y lo abrió y era el profeta Isaías. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Dice, vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro, se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Así se presenta nuestro Salvador él mismo. Y se ayuda de la palabra de Dios, ¿no? De un texto del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Y fíjense el pasaje, lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Así había anunciado Isaías la venida del Salvador, Mesías Salvador, ¿no? El ungido, el lleno del Espíritu Santo. Decíamos que el aceite que se unge es el signo exterior del Espíritu Santo. Luego lo veremos con más calma porque también tenemos otros símbolos para comprender al Espíritu un poco, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está sobre mí, ¿no? Me ha ungido y me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva. La buena noticia es para todos. Pero lo que Jesús trae en primer lugar, viene a anunciar una buena noticia, una buena nueva, ¿no? Es que una buena nueva, Jesús no viene a enseñar una filosofía, una doctrina. Hay una doctrina, una enseñanza, hay una filosofía, pero el cristianismo no es una filosofía.
El cristianismo no es una serie de leyes, no son códigos de leyes para qué es lícito y qué está prohibido, ¿no? El cristianismo es una buena noticia, ¿no? Dice, a eso he venido, me he enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, la buena nueva. Y la buena noticia es este carisma, que es lo que Jesús proclamaba, ¿no? Y que es lo que nosotros ahora proclamamos aplicado a Jesús. Jesús siempre habló del reino de Dios, ¿no? El reino de su Padre. Pero el reino, el único que lo vivió es Él. Por eso nosotros lo que proclamamos es a Jesucristo, el Señor. El Mesías, el lleno del Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo, ¿a qué he venido yo? Dice, a cumplir lo que dice Isaías. Bueno, me pasaba algo. La buena noticia a los pobres. Que no es para todos, sí es para todos, pero para poder escuchar la buena noticia, necesitas reconocer tu pequeñez, que tú no puedes salvarte, que tú por más que quieres hacer el bien no puedes, que por más que tú quieres amar a los demás, a los otros. A ver, amar lo más preciado para ti, ¿qué es? Amar a tus hijos. Y a veces les destruyes la vida. ¿Cuántos has visto muchachitos, jovencitos, adolescentes, ¿no? Que se sienten tan exigidos, tan no escuchados, tan no valorados, prohibiéndoles todo, maltratados con palabras sueces, con ofensas, con heridas, que quieren morir, ¿no? Es decir, ni siquiera a lo más preciado, a lo más querido, los puedes amar así como son, porque cuando surge su rebeldía, su pecado, sus fallas, sus pecados, como tenemos todos, ¿no? Entonces los rechazas, ¿no? Entonces, ¿quién puede aceptar la buena noticia? Porque la buena noticia es para todos, pero dice para los pobres, pues. Ya después dirá dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque si tú eres autosuficiente, como muchos somos, no necesito de nadie, pues no necesito un salvador. Si tú eres un soberbio, soy mejor que todos, estoy por encima de todos, ¿no? Si eres un arrogante, yo me hago a mí mismo, yo resuelvo, yo lo que me propongo, lo logro, yo lo que decreto, eso se hace. Puros cuentos, ¿no? ¿No? Solamente cuando entras a reconocer tu realidad, ese es el pobre. La palabra que usa la escritura en hebreo es anawim, que quiere decir el que pone su confianza en Dios, no en mis fuerzas. Yo he tratado de amar a la gente, que he tratado de ser santo, he tratado de ser bueno, y nada. El pecado me domina. ¿No? Es el Señor el que te puede salvar, y que es lo mismo que sanar, ¿no? Segundo, a proclamar la liberación a los cautivos. Pablo nos lo acaba de decir. ¿Qué es lo que te esclaviza? El pecado que te produce el miedo a morir. Cuando oímos y nos enteramos del montón de mártires. Ayer escuchábamos a unos mártires coreanos, los celebrábamos en la Eucaristía. Un caso especial porque a Corea lo evangelizaron puros laicos. A mí por eso siempre me gusta el trabajo de los laicos y apoyo lo más que puedo a los grupos, movimientos, porque los laicos tienen esa fuerza de llevar el evangelio, ¿no? Corea fue evangelizado principalmente por laicos. Ya después llegamos a hacerlo, sembrar obispos, lo que quieran, ¿no? Y un pueblo tan diferente a cultura y todo, y con el poder del Espíritu llegaron, ¿no?, a anunciar el evangelio. Mártires todos, los mataron porque anunciaron a Jesucristo en un ambiente totalmente adverso, ¿no? Y entonces uno se acuerda de los miles y millones de mártires a través de la historia, ¿no? ¿Cuál miedo? Si la muerte está vencida, ¿no? ¿Cómo podían amar a sus enemigos, a los que los llevaban a la muerte? ¿Se acuerdan del primer mártir cristiano, San Esteban? Apedreándolo por predicar esto. Pues hoy lean a Esteban y está proclamando lo mismo que San Pedro, y vas a ver a Pablo en sus predicaciones, se va a proclamar lo mismo, porque es lo que proclamamos.
Cristo que ha muerto y ha resucitado es el Señor y Salvador, el Mesías. Y el que escucha esa buena noticia empieza, ¿no?, esa buena noticia a liberarte de la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿no? Podrás amar al otro cuando no tengas miedo de morir a que te destruya, que puedas aceptar lo que llamamos mortificaciones, esas pequeñas muertes diarias, ¿no?, de aceptar al otro como es, con sus pecados, ¿no? Liberar a los cautivos de esta esclavitud, del pecado y del miedo a la muerte. Dar la libertad a los oprimidos. De eso se trata. Es el liberador. Por eso Mesías quiere decir liberador, ¿no? Y lo que realmente te oprime no es otra potencia, no son los que tienen muchos bienes o tienen poder. Lógico que el pecado siempre destruye y esos son pecados cuando alguien abusa, ¿no? Y claro que lastima. Pero lo que te oprime es pecado, ¿no? Y este miedo a morir, ¿no? Y proclamar el año de gracia del Señor, dice el texto, ¿no? ¿A qué he venido yo? ¿A ajustar cuentas? No, a proclamar que esto es gracia, que esto es regalo. ¿Se acuerda el primer texto? Si Dios nos ha dado a su Hijo único, gratis, ¿qué otra cosa qué nomás no nos podrá dar si nos ha dado lo más valioso? Pues proclamar un año de gracia, ¿no? Basta que confieses que Jesús es el Señor, que lo acojas en tu interior. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Que alguien te proclame la buena noticia, ¿no? Y que tú mismo escuches, prestes atención, porque de la escucha de la palabra experimentarás la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que dará la vista a los ciegos. Otra de las cosas que viene en Jesús, la vista a los ciegos. Como estamos engañados por el maligno, el padre de la mentira, caminamos a ciegas, ¿no? Por eso los primeros bautizados les llamaban los iluminados. ¿Quién es un bautizado? El que ha visto la luz, ¿no? El que sabe distinguir el bien y el mal. Ya no lo engañan, ¿no? El padre de la mentira ya no te presenta así como que esto es bueno siendo malo y esto es malo siendo bueno. No, ya no te engañan. Porque si tú escuchas a Jesús y lo acoges, que es la verdad, entonces, ¿se acuerdan? La verdad nos hará libres. Uno va comprendiendo por qué cura a varios ciegos Jesús, ¿no?, como signo exterior de la verdadera ceguera, ¿eh?, que nos impide ver el amor de Dios en nuestra vida, ¿no?, para vivir en agradecimiento, contentos, ver nuestros pecados para descubrir realmente lo que nos esclaviza, lo que nos produce muerte, ¿no?, y ver la misericordia de Dios para acudir a recibir su sanación, su perdón, su liberación, ¿no? Y ver al otro no como el enemigo, como el infierno, sino poder ver al otro como hermano, igual que yo, con una serie de cualidades, virtudes y talentos, y dominado por el pecado, ¿no?, que va poco a poco convirtiéndose al Señor. Bueno, este es Cristo el Salvador. Claro, queda la pregunta, ¿y qué nos toca hacer a nosotros? Pues espero que tengamos la oportunidad de hablar en el siguiente tema de lo que nos toca. Creer. Crean en esto, dice Pedro, y bautícense. ¿Por qué? Porque bautizar es reciban al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Conviértanse y bautícense. Pues que el Señor nos permita llegar a meditar ese tema, así brevemente, y pues como lo vamos haciendo. Yo sé que el que enseña es el Espíritu Santo, el Maestro interior. Quizás yo no he empezado estos temas aquí con una oración con ustedes, pero claro que le he dicho antes diciéndole, Señor, el Maestro interior es tu Espíritu, es el que nos hace comprender, ¿no? Ya hablaremos de él. Así es que el Espíritu nos permita abrir el oído para escuchar la buena noticia, la que anunciamos todos los días, ¿no?, y podamos creer y confesar
que Jesús es el Señor. Y entonces caminar este camino que dura toda la vida, de vuelta a Dios, que eso es la conversión, ¿no? De ir liberándonos de esta esclavitud y de estos miedos para vivir confiados en el Señor, que esos son los dichosos. Pues muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga. El Querigma. Padre Quintín López Cheza.